Hay momentos en la vida donde todo lo que creías sólido se desmorona en cuestión de segundos. Un mensaje, una palabra, una traición tan profunda que te hace cuestionarte cada risa compartida, cada abrazo, cada promesa susurrada en la oscuridad. Pero lo que nadie te dice es que el verdadero poder no está en gritar tu dolor al mundo, sino en transformarlo en algo más, en claridad, en estrategia, en dignidad. Esta es mi historia, y si alguna vez te has sentido traicionada, si alguna vez has creído que el silencio es debilidad, te invito a que leas hasta el final, porque lo que descubrí ese día de marzo no solo cambió mi vida, sino que me enseñó que la venganza más poderosa es aquella que se ejecuta con precisión quirúrgica. Antes de continuar con la historia, hagamos lo siguiente. Comprueba si ya está escrito en el canal para disfrutar de más historias increíbles cada día. Mi nombre es Isabel Martos y tengo 60 años. Nací en un pequeño pueblo cerca de Granada, pero la mayor parte de mi vida adulta la pasé en Sevilla, una ciudad que me recibió con sus calles empedradas y su aroma a azahar. Me casé joven, a los 23 años, con un hombre que prometió amarme hasta que la muerte nos separara. Construimos una vida juntos, una casa con jardín en las afueras, 2 hijos que ahora viven sus propias vidas en Madrid y Barcelona, y una rutina que, con el paso de los años, se convirtió en comodidad. Trabajé como profesora de literatura en un instituto durante 35 años, y cuando me jubilé hace 2 años, pensé que finalmente podríamos disfrutar de esa etapa dorada que todos anhelan. Viajes, paseos por el Parque de María Luisa, tardes de vino y conversación. ¡Qué ingenua fui! Era un martes de marzo, uno de esos días donde la primavera sevillana comienza a insinuarse con tibios rayos de sol. Acababa de preparar la cena, lentejas con chorizo, su plato favorito, cuando escuché el sonido característico de un mensaje entrante. Marcos, mi esposo, estaba en la ducha. Su teléfono descansaba sobre la mesa del comedor, vibrando insistentemente. No soy de esas mujeres que revisan los teléfonos de sus parejas. Nunca lo fui. 37 años de matrimonio construidos sobre confianza, o al menos eso creía. Pero algo en mí, quizás esa intuición femenina que tantas veces ignoramos, me hizo mirar la pantalla. El nombre que apareció fue como un puñetazo en el estómago. Carmela, mi mejor amiga, o quien yo creía que era mi mejor amiga. 23 años de amistad, de confidencias, de lágrimas compartidas y celebraciones juntas. El mensaje era breve, demoledor en su simplicidad. Cuando ella se vaya, avísame. 5 palabras que destruyeron 2 décadas de mi vida en un instante. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis manos temblaban mientras sostenía ese teléfono ajeno que de pronto se había convertido en un portal hacia una realidad que nunca quise conocer. Ella. Yo era ella, la esposa, la estorbo, la ingenua que debía marcharse para que ellos pudieran estar juntos. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizada, con el sonido del agua de la ducha de fondo y el aroma de las lentejas llenando la cocina. Podría haber gritado, podría haber irrumpido en el baño y confrontado a Marcos en ese mismo instante. Podría haber llamado a Carmela y exigido explicaciones, pero no hice nada de eso. En cambio, respiré profundo, coloqué el teléfono exactamente donde estaba y me senté en el sofá. Algo en mí, tal vez el orgullo, tal vez la rabia contenida, tal vez 35 años enseñando a adolescentes a pensar estratégicamente sobre literatura y vida, me dijo que la confrontación inmediata sería un error. Ellos esperaban drama, esperaban lágrimas, gritos, quizás súplicas. No iba a darles ese placer. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente se aclaró con una precisión casi quirúrgica. Si iban a traicionarme, al menos lo harían bajo mis términos. Cuando Marcos salió de la ducha, con el cabello húmedo y esa sonrisa que alguna vez me derretía el corazón, actuó con la normalidad de siempre. Me preguntó por la cena, comentó algo sobre el partido de fútbol que quería ver esa noche. Yo le serví las lentejas, me senté frente a él y conversamos como lo habíamos hecho miles de veces. Pero yo ya no era la misma mujer. Por dentro, algo se había transformado. El dolor seguía ahí, agudo y constante como un cuchillo entre las costillas, pero por encima de él flotaba algo más fuerte, determinación. Esa noche, mientras Marcos roncaba a mi lado en la cama que habíamos compartido durante casi 4 décadas,
Yo permanecí despierta, mirando el techo de nuestra habitación. Las sombras proyectadas por la luz de la calle creaban formas caprichosas, y yo las observaba mientras mi mente trabajaba. Recordé todos los detalles que había ignorado en los últimos meses. Las veces que Carmela casualmente preguntaba si Marcos estaría en casa. Las miradas que intercambiaban cuando los tres estábamos juntos, que yo había interpretado como complicidad amistosa. Las ocasiones en que él llegaba tarde del trabajo con excusas vagas. Los fines de semana que decía tener reuniones o compromisos cuando antes siempre estaba disponible. Todo encajaba ahora con una claridad brutal. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Meses? ¿Años? La pregunta me torturaba, pero al mismo tiempo me daba fuerzas, porque si habían sido tan cuidadosos, tan calculadores, yo también podía serlo. La diferencia es que yo tenía algo que ellos no. La ventaja de saber sin que ellos supieran que yo sabía. El elemento sorpresa sería mi mejor aliado. Los días siguientes fueron una actuación digna de un Oscar. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, conversaba con Marcos sobre trivialidades, llamaba a Carmela, escuchaba sus historias sobre su vida, sus quejas sobre su esposo Javier, que trabajaba en una constructora y pasaba largas temporadas fuera de Sevilla. Qué irónica era su situación. Ella se quejaba de un marido ausente mientras se acostaba con el mío. Cada conversación telefónica era una daga, pero yo sonreía, asentía, ofrecía consejos como la amiga comprensiva que se suponía que era. Mientras tanto, en secreto, comencé mi investigación. Cuando Marcos salía a hacer algún recado, yo tomaba su teléfono. Había aprendido su contraseña meses atrás, cuando él me pidió que buscara un número en sus contactos mientras conducía. Nunca pensé que ese pequeño detalle se convertiría en mi llave maestra hacia la verdad. Los mensajes entre él y Carmela eran abundantes, pero habían sido cuidadosos. Usaban un lenguaje codificado, referencias vagas. Pero yo, después de décadas enseñando literatura, sabía leer entre líneas, descifrar metáforas y encontrar significados ocultos. Había mensajes recientes que mencionaban nuestro lugar especial y el próximo miércoles. Referencias a momentos compartidos que me excluían completamente. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un mensaje de hacía 2 semanas. Ya reservé para el aniversario. Será perfecto, como la primera vez. Nuestro aniversario de bodas era en 3 semanas, 37 años. Había asumido que pasaríamos ese día juntos, quizás una cena romántica, una noche tranquila celebrando todo lo construido. Ahora entendía que Marcos tenía otros planes. Pero había algo más en ese mensaje que me heló la sangre, como la primera vez. ¿La primera vez que estuvieron juntos? Comencé a indagar más profundamente en el historial. Fue como descender por un túnel oscuro donde cada nuevo descubrimiento era más doloroso que el anterior. Encontré referencias a un hotel en Córdoba, mensajes de hace casi 1 año que hablaban de escapadas y momentos robados. 1 año. Al menos llevaban 1 año traicionándome. Tal vez más. Una tarde, mientras revisaba los archivos de fotos en su teléfono, encontré una que me paralizó. Era de hacía 10 meses, tomada en lo que parecía ser la habitación de un hotel. No aparecían ellos, solo una vista desde una ventana. La mezquita de Córdoba iluminada por el atardecer. Sentí náuseas. Córdoba. La misma ciudad donde Marcos y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas, 27 años atrás. Habíamos estado en un hotel con vistas a la mezquita, habíamos caminado por el puente romano tomados de la mano, habíamos prometido renovar nuestros votos de amor, y ahora él había llevado a mi mejor amiga al mismo lugar. No lloré, ya no me quedaban lágrimas, o quizás el dolor era tan profundo que había trascendido las lágrimas. En su lugar sentí una fría determinación. Si Marcos quería recrear nuestros momentos especiales con Carmela, entonces yo usaría eso en su contra, porque tenía un plan formándose en mi mente, tan claro como si estuviera escrito en las páginas de una de las novelas que solía enseñar a mis estudiantes. Comencé a actuar. Unos días después, durante el desayuno, le dije a Marcos con toda la naturalidad del mundo: «Cariño, he estado pensando, para nuestro aniversario me gustaría que hiciéramos algo especial. ¿Qué te parece un viaje? Podríamos ir a Córdoba, como cuando celebramos nuestros 10 años. Sería romántico volver allí». Observé su rostro cuidadosamente mientras hablaba.
Vi el destello de pánico en sus ojos, rápidamente enmascarado por una sonrisa forzada. Córdoba, repitió, como si la palabra le quemara la lengua. Sí, claro, suena bien, aunque no sé si podré pedir días libres en el trabajo con tan poca anticipación. Trabajaba en una empresa de seguros, un puesto administrativo del que siempre se quejaba pero que nunca dejaba. Yo sonreí dulcemente. Oh, no te preocupes, ya me encargo yo de todo. Tú solo tienes que estar disponible esos 2 días. He revisado y puedes tomarte el viernes y hacer un puente largo con el fin de semana. Será perfecto. No le di opción de negarse, y en su mirada vi algo que me confirmó mis sospechas, culpa mezclada con resignación. No podía decir que no sin levantar sospechas. Estaba atrapado. Esa misma tarde, reservé una habitación en el Hotel Palacio del Bailío, el mismo donde habíamos estado décadas atrás. Era un lugar hermoso, con patios andaluces y habitaciones lujosas. Pero no reservé solo una habitación. Reservé 2, una a mi nombre y otra usando una cuenta de correo falsa que había creado para la ocasión, a nombre de una tal Mercedes Ruiz. Pedí que las habitaciones estuvieran en pisos diferentes, pero con vistas similares. El personal del hotel, acostumbrado a todo tipo de solicitudes extrañas, aceptó sin hacer preguntas. Los días previos al viaje los dediqué a recopilar evidencia. Instalé una aplicación de rastreo en el teléfono de Marcos, una de esas aplicaciones de seguridad familiar que son completamente legales si tienes acceso físico al dispositivo. Él nunca se dio cuenta. Comencé a guardar capturas de pantalla de todos los mensajes comprometedores, enviándolos a una cuenta de correo secundaria que había creado específicamente para este propósito. Organicé carpetas, fechas, conversaciones completas. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo. También presté atención a Carmela. Durante nuestros encuentros para el café, que seguían siendo regulares, yo la estudiaba como si fuera un espécimen bajo microscopio. Notaba cómo desviaba la mirada cuando mencionaba a Marcos, cómo cambiaba de tema si yo hablaba de nuestros planes de aniversario. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza cerca de la Giralda, ella comentó casi casualmente: «Qué suerte tienen de poder viajar así. Javier y yo nunca tenemos tiempo». Yo asentí comprensivamente, sin mencionar que sabía exactamente por qué ella no necesitaba viajar con su esposo. Tenía escapadas más interesantes con el mío. Hubo un momento durante esas semanas previas en que casi me quebré. Una noche, Marcos y yo estábamos viendo una película en el sofá. Era una comedia romántica ligera, de esas que habíamos disfrutado juntos cientos de veces. En un momento dado, él tomó mi mano de manera ausente, un gesto tan familiar y cotidiano que había sido parte de nuestra vida durante décadas. Y yo sentí tal punzada de dolor que casi grito, porque ese gesto, que antes significaba amor y compañía, ahora era una mentira. Esa mano que sostenía la mía había acariciado a otra mujer. Esos labios que me sonreían habían besado a mi mejor amiga. Pero no dije nada. Apreté su mano, sonreí y seguí viendo la película, porque sabía que la confrontación llegaría, pero sería en mis términos, con mis reglas, cuando yo estuviera lista. Y aún no lo estaba. Necesitaba más. Necesitaba evidencia irrefutable. Necesitaba que cuando esto explotara, no hubiera forma de que pudieran negar, manipular o convertirme en la villana de la historia. Recordaba perfectamente el día en que conocí a Carmela. Fue hace 23 años, en un caluroso agosto sevillano. Ella y Javier acababan de mudarse a la casa de al lado, una construcción andaluza blanca con tejas naranjas y un pequeño jardín frontal. Yo había salido a regar las plantas cuando la vi luchando con cajas de mudanza. Era más joven que yo por unos 5 años, con ese tipo de belleza despreocupada que tienen algunas mujeres, cabello oscuro y rizado, ojos vivaces, una sonrisa fácil. Me acerqué a ayudarla y así comenzó nuestra amistad. Durante años fuimos inseparables. Compartimos tardes de té y confidencias. Cuidamos de los hijos de la otra cuando era necesario. Celebramos cumpleaños y navidades juntas. Cuando mi madre murió hace 8 años, fue Carmela quien se quedó conmigo las noches más difíciles, sosteniendo mi mano mientras yo lloraba. Cuando su hermana tuvo un accidente de tráfico en Valencia, fui yo quien condujo 4 horas para estar con ella en el hospital. Habíamos construido lo que yo creía que era una hermandad genuina, una de esas amistades que trascienden el tiempo y las circunstancias. Ahora, mirando atrás con la claridad brutal que da la traición, podía ver las señales que había ignorado.
Cómo Carmela siempre se arreglaba un poco más cuando sabía que Marcos estaría en casa. Cómo encontraba excusas para visitarnos incluso cuando yo no estaba. Las veces que, casualmente, necesitaba que Marcos la ayudara con algo, mover un mueble, revisar su coche, arreglar un enchufe, y yo, la esposa confiada, la animaba. «Claro, Marcos te ayudará. Para eso están los amigos». Qué tonta fui. Recordé especialmente una noche de hace aproximadamente 1 año y medio. Habíamos organizado una cena en casa, los 4, Marcos y yo, Carmela y Javier. Fue una velada agradable, con vino de Rioja y risas. En un momento, Carmela y Marcos estaban en la cocina, preparando el postre mientras Javier y yo conversábamos en el comedor. Escuché sus voces, sus risas, pero no pensé nada extraño. ¿Por qué lo habría hecho? Eran mi esposo y mi mejor amiga, personas en las que confiaba implícitamente. Pero ahora me preguntaba, ¿fue esa la noche en que comenzó? ¿O ya llevaba tiempo gestándose esta traición? Había otras memorias que ahora me torturaban. Unas vacaciones en Málaga hace 2 veranos, donde los 4 fuimos juntos a pasar una semana en la costa. Recuerdo que una tarde, Javier y yo decidimos quedarnos en el hotel descansando mientras Marcos y Carmela iban a explorar el centro histórico. «Hacen buena pareja de aventureros», bromeó Javier. Yo me reí entonces. Ya no me reía. ¿Qué hicieron realmente esa tarde? ¿Qué otros momentos robados hubo que yo interpreté como simple amistad? Lo peor era que Javier tampoco sabía nada. Yo lo conocía bien después de todos estos años. Era un hombre trabajador, honesto hasta el aburrimiento, dedicado a su empresa constructora. Pasaba semanas enteras supervisando obras en Huelva, Cádiz, a veces incluso en Extremadura. Y mientras él estaba ausente, construyendo edificios y ganándose la vida, su esposa y mi marido construían su propia relación clandestina. Él era otra víctima en esta historia, aunque aún no lo supiera. Finalmente llegó el día del viaje. Era un viernes de finales de marzo, con ese clima primaveral andaluz que hace que todo brille con una luz dorada especial. Preparé nuestra maleta con cuidado, incluyendo el vestido que Marcos siempre decía que me favorecía. Un tono azul que hacía juego con mis ojos. Quería verme bien, no por él, sino por mí, porque este viaje, aunque él no lo supiera aún, no era una celebración de nuestro aniversario, era el escenario final de su traición y el comienzo de mi liberación. Durante el viaje en coche desde Sevilla a Córdoba, Marcos estuvo inusualmente callado. Yo conduje, como solía hacer en los viajes largos, mientras él miraba por la ventana los campos de olivos que flanqueaban la autopista. Intentó hacer conversación un par de veces, comentarios sobre el paisaje o el tráfico, pero sus palabras sonaban huecas. Yo respondía con monosílabos, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Observaba sus manos, que descansaban inquietas sobre sus rodillas. Esas manos que alguna vez me hicieron sentir segura, ahora me repugnaban. Observaba su perfil, las arrugas alrededor de sus ojos que se habían profundizado con los años, la ligera papada que comenzaba a formarse bajo su mandíbula. Este hombre, que había sido mi compañero durante casi 4 décadas, era ahora un extraño, o quizás siempre lo fue, y yo estaba demasiado ciega para darme cuenta. Llegamos al hotel a media tarde. El Palacio del Bailío seguía siendo tan hermoso como lo recordaba. Esos patios andaluces con fuentes de azulejos, las columnas de mármol, los naranjos que perfumaban el aire. El personal nos recibió con la efusiva hospitalidad característica de los hoteles de lujo. Señor y señora Morales, bienvenidos. ¡Feliz aniversario! Marcos forzó una sonrisa. Yo sonreí genuinamente, porque sabía algo que ellos no. Este aniversario sería inolvidable, pero no de la manera que esperaban. Nuestra habitación estaba en el 3er piso, con vistas al patio interior y sus jardines perfectamente cuidados. Era espaciosa y elegante, con una cama doble cubierta por sábanas blancas inmaculadas y pétalos de rosa rojos. Cortesía de la casa por su aniversario, explicó el Botones mientras colocaba nuestro equipaje. Le di una propina generosa y él se retiró, dejándonos solos. Marcos revisó su teléfono inmediatamente. Yo fingí estar ocupada desempacando, pero lo observaba por el rabillo del ojo. Vi su expresión de alivio cuando leyó algo en la pantalla. Sin duda, un mensaje de Carmela confirmando que ella también había llegado, porque estaba segura de que ella estaba aquí,
en este mismo hotel, probablemente en esa segunda habitación que yo había reservado bajo nombre falso. Era demasiada coincidencia que Carmela hubiera mencionado casualmente, días atrás, que tenía que resolver unos asuntos en Córdoba, ese mismo fin de semana. ¿Sabes?, dije mientras colgaba un vestido en el armario. Este lugar me trae tantos recuerdos. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos aquí para nuestros 10 años? Éramos tan jóvenes entonces. Mi voz era casual, ligera, pero estaba estudiando su reacción. Vi cómo se tensaba, cómo sus dedos apretaban el teléfono con más fuerza. Sí, lo recuerdo, respondió, su voz apenas audible. Hubo una pausa y luego agregó: Isabel, hay algo que necesito decirte. Por un momento, pensé que iba a confesar, que finalmente encontraría el coraje para admitir su traición. Sentí una mezcla de expectativa y decepción. Expectativa porque significaría que aún tenía algo de humanidad. Decepción porque arruinaría mi plan. Pero entonces su teléfono sonó. Lo miró y cualquier intención de confesión desapareció de su rostro. Disculpa, es del trabajo, tengo que contestar. Salió al balcón, cerrando la puerta de cristal tras él. Yo sabía que no era del trabajo, era ella, Carmela, coordinando su próximo movimiento, su siguiente mentira. Aproveché que estaba distraído para revisar la habitación. Necesitaba encontrar el lugar perfecto para colocar la cámara que había comprado específicamente para esta ocasión. Era un dispositivo pequeño, del tamaño de un botón, con capacidad de grabación de varias horas y conexión Wi-Fi que me permitiría ver las imágenes en tiempo real desde mi teléfono. La había probado en casa, asegurándome de que funcionaba perfectamente. No podía haber errores. Encontré el lugar ideal, un estante alto, entre varios libros decorativos que el hotel había colocado estratégicamente. Desde allí, la cámara tendría una vista completa de la habitación, especialmente de la cama. Con movimientos rápidos y precisos, la oculté entre los lomos de los libros, asegurándome de que el lente quedara despejado. Revisé la imagen en mi teléfono. Perfecta, clara como el cristal. Marcos volvió del balcón justo cuando yo terminaba de guardar mi teléfono. ¿Todo bien con el trabajo?, pregunté inocentemente. Él asintió, evitando mi mirada. Sí, solo un pequeño problema que necesitaban que autorizara. Mentiroso. Las mentiras fluían de sus labios con una facilidad que me hacía preguntarme cuántas más había tragado a lo largo de los años sin siquiera darme cuenta. Esa noche cenamos en el restaurante del hotel. Yo pedí salmorejo cordobés y rabo de toro, platos tradicionales que siempre me habían encantado. Marcos apenas probó su comida, empujando el pescado de un lado a otro del plato mientras fingía escuchar mis comentarios sobre lo delicioso que estaba todo. El vino tinto que ordenamos, un Ribera del Duero excelente, también quedó casi intacto en su copa. Estaba nervioso. Podía verlo en la forma en que sus ojos se desviaban hacia la entrada del restaurante cada pocos minutos, como si esperara que alguien apareciera. Después de la cena, sugerí dar un paseo por el centro histórico de Córdoba. La mezquita estaba iluminada, majestuosa contra el cielo nocturno, y las calles del barrio judío estaban llenas de turistas y locales disfrutando de la noche templada. Caminamos en silencio, ese silencio incómodo que había sustituido décadas de conversación fácil. En un momento, mientras pasábamos por el puente romano, Marcos intentó tomar mi mano. Yo la aparté suavemente, fingiendo que necesitaba ajustarme el chal. No podía soportar su contacto. Regresamos al hotel cerca de la medianoche. Marcos revisó su teléfono constantemente durante todo el camino de vuelta. Yo sabía lo que estaba haciendo, coordinando con Carmela su encuentro del día siguiente. Seguramente le había dicho que yo quería un paseo largo, que estaríamos fuera gran parte del día. No sabía que sus planes estaban a punto de cambiar drásticamente. Una vez en la habitación, me cambié en el baño, poniéndome mi camisón más cómodo. Cuando salí, Marcos ya estaba en la cama, fingiendo leer un libro en su tablet. Yo me acosté del otro lado, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. «Buenas noches», murmuré, apagando la luz de mi lado. Él repitió el gesto, y así permanecimos, dos extraños compartiendo una cama, cada uno perdido en sus propios pensamientos y secretos. No pude dormir. Permanecí despierta durante horas, escuchando la respiración de Marcos, que eventualmente se convirtió en ligeros ronquidos. Mi mente trabajaba sin cesar, repasando cada detalle de mi plan. A las 3 de la mañana, me levanté silenciosamente y fui al baño.
Abrí mi teléfono y revisé la aplicación de rastreo. El teléfono de Marcos estaba en la habitación, por supuesto, pero revisé su historial de ubicaciones de los últimos días. Efectivamente, había marcadores en Córdoba de visitas anteriores, lugares que nunca me mencionó, restaurantes donde habíamos comido juntos décadas atrás, ahora manchados por su traición. Revisé también los mensajes que había logrado capturar. Uno en particular, enviado esa misma tarde mientras yo conducía, me llamó la atención. Era de Carmela. Mañana a las 11, habitación 247. Ella estará ocupada. Lo confirmé. Habitación 247. Segundo piso. Tenía el número exacto, y ese, lo confirmé, me indicaba que Carmela había hecho su tarea, probablemente sugiriéndome indirectamente durante una de nuestras últimas conversaciones que visitara algún lugar específico de Córdoba que requiriera mucho tiempo. Había caído en su trampa a propósito, porque yo tenía mi propia trampa preparada. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y prometedor. Me levanté temprano, me duché y me arreglé con cuidado. Elegí un conjunto casual pero elegante, pantalones color beige y una blusa de seda azul claro. Me maquillé ligeramente, me perfumé. Quería verme bien, segura de mí misma. Cuando Marcos finalmente se levantó, ya había ordenado el desayuno al servicio de habitaciones. Café, zumo de naranja natural, tostadas con tomate y aceite de oliva, la tradición andaluza. «Tengo una sorpresa para ti», le dije mientras desayunábamos en el pequeño balcón de nuestra habitación. Él me miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. «He reservado un tour privado por la mezquita y el alcázar. Durará casi todo el día. Pensé que sería romántico, como una segunda luna de miel». Vi el pánico instantáneo en sus ojos. «¿Todo el día?», repitió, tratando de mantener la voz neutral. «¿No es demasiado? Quizás podríamos hacer algo más relajado, tomar el día con calma». Yo sonreí, tomando un sorbo de mi café. «Ya está todo pagado, y el guía nos espera a las 9. Será maravilloso». No le di opción de objetar. Su rostro se endureció por un momento, y pude ver el debate interno. ¿Cómo cancelar sus planes con Carmela sin despertar mis sospechas? Finalmente, se excusó diciendo que tenía que hacer una llamada. Volvió a salir al balcón con su teléfono. Yo aproveché para enviar un mensaje rápido desde mi teléfono a un número que había preparado para la ocasión. Era un mensaje automatizado que parecería venir del hotel, informando a la habitación 247 que había un problema con el aire acondicionado y que necesitaban inspeccionar la habitación a las 11 de la mañana. Era una mentira, por supuesto, pero suficiente para crear confusión. Carmela probablemente intentaría cambiar la hora del encuentro. Marcos volvió del balcón con expresión tensa. «Isabel, realmente necesito quedarme en el hotel esta mañana. Hay un problema urgente del trabajo que tengo que resolver. ¿Por qué no vas tú al tour? Puedo alcanzarte más tarde para almorzar». Era una excusa patética, pero la esperaba. Fingí decepción. «¿En serio? Es nuestro aniversario, Marcos». Dejé que mi voz temblara ligeramente. «Pero entiendo. El trabajo es importante. Iré sola entonces. El tour termina alrededor de las 2. ¿Nos encontramos después?» Él asintió rápidamente, claramente aliviado. Demasiado aliviado. Me tomé mi tiempo arreglándome para salir. Me aseguré de que Marcos me viera partir, con mi bolso al hombro y un mapa turístico en la mano. Bajé al vestíbulo, saludé al conserje y salí por la puerta principal del hotel. Pero no fui a ningún tour. En cambio, caminé una cuadra, di la vuelta a la esquina y esperé 15 minutos. Luego regresé al hotel, entrando por una puerta lateral que había identificado el día anterior. Subí por las escaleras, evitando el ascensor principal, donde alguien podría reconocerme. El segundo piso estaba silencioso. Eran apenas las 9:30 de la mañana, demasiado temprano para que la mayoría de los huéspedes estuviera activa. Encontré la habitación 247 fácilmente. Era una puerta igual a todas las demás, pintada de blanco con el número dorado brillando bajo las luces del pasillo. Me quedé allí un momento, mi corazón latiendo con fuerza. Esta era la habitación. Aquí se suponía que debía ocurrir su traición, pero yo tenía otros planes. Había traído conmigo un dispositivo que había comprado en una tienda de electrónica especializada en Madrid semanas atrás, durante un viaje que Marcos creyó que era para visitar a nuestro hijo mayor. Era una pequeña grabadora de audio de alta sensibilidad, del tipo que usan los periodistas de investigación.
La coloqué discretamente cerca de la puerta de la habitación 247, pegada bajo una consola decorativa que había en el pasillo. Desde allí, captaría cualquier conversación que ocurriera cerca de la puerta o dentro si hablaban lo suficientemente alto. Luego fui al tercer piso, a nuestra habitación. Abrí mi laptop y accedí a la aplicación de la cámara oculta que había instalado. La imagen era clara. Podía ver toda la habitación perfectamente. Me acomodé en el pequeño escritorio junto a la ventana y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 10:40 de la mañana, la puerta de nuestra habitación se abrió. Marcos entró, mirando hacia atrás nerviosamente antes de cerrar. Lo observé a través de la pantalla de mi laptop, este espectador invisible de su traición. Se quedó parado en medio de la habitación por un momento, respirando profundamente. Luego sacó su teléfono y marcó. No podía escuchar la conversación, pero podía imaginarla. Estaba confirmando con Carmela que yo me había ido, que la costa estaba despejada. Terminó la llamada y se miró en el espejo del armario. Se arregló el cabello, verificó su aliento, se ajustó la camisa. Estaba nervioso. Buenos. Debería estarlo. Entonces salió de la habitación y yo cambié rápidamente a la aplicación de rastreo de su teléfono. Lo vi moverse por el edificio, bajando las escaleras, dirigiéndose al segundo piso. Se detuvo frente a la habitación 247. Yo bajé también, silenciosamente, manteniéndome siempre un piso por encima o por detrás de él. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el hotel podrían escucharlo. Llegué al pasillo del segundo piso justo a tiempo para ver a Marcos tocar suavemente en la puerta de la 247. La puerta se abrió casi inmediatamente, y allí estaba ella, Carmela, mi mejor amiga de 23 años. Llevaba un vestido que yo misma le había ayudado a elegir hacía unos meses, durante una de nuestras salidas de compras. Un vestido rojo que ahora me parecía obsceno. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros. Estaba maquillada, perfumada, preparada. Para él. Me escondí detrás de una esquina del pasillo, mi espalda contra la pared, conteniendo la respiración. Los vi abrazarse, un abrazo que duró demasiado tiempo, que era demasiado íntimo. Los vi besarse, sus manos en el cabello de ella, las manos de ella en su espalda. Y entonces entraron en la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Permanecí en ese pasillo durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Mis piernas temblaban, sentía náuseas. Una parte de mí quería irrumpir en esa habitación, gritar, golpear, exigir respuestas. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había estado planeando esto durante semanas, mantuvo el control. No era el momento. Todavía no. En cambio, me acerqué silenciosamente a la puerta de la habitación 247. El pasillo seguía vacío. Pegué mi oído a la madera, y lo que escuché me heló hasta los huesos. Era la voz de Carmela, esa voz que conocía tan bien, que había escuchado miles de veces contándome secretos, compartiendo risas, ofreciendo consuelo, pero ahora decía cosas que nunca imaginé escuchar. No sabes cuánto te extrañé. Odio tener que esperar tanto entre nuestros encuentros. Y la voz de Marcos, respondiendo con palabras de amor que alguna vez fueron solo para mí. Yo también, mi amor, pero pronto todo será diferente. Pronto no tendremos que escondernos más. ¿Se lo vas a decir?, preguntó Carmela. Hubo una pausa. Mi corazón dejó de latir, esperando la respuesta. Todavía no, respondió Marcos finalmente. Necesito el momento adecuado. No quiero lastimarla más de lo necesario. Carmela soltó una risa que sonó cruel y fría. Siempre tan considerado con la pobre Isabel. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que eres un cobarde. Llevamos más de un año juntos y sigues sin tener el valor de terminar tu matrimonio. Su tono era despectivo, burlón. Marcos murmuró algo que no pude escuchar claramente, pero ella continuó. Es tan ingenua, ¿verdad? Viviendo en su pequeño mundo perfecto, sin saber nada. A veces me dan ganas de decirle yo misma, solo para ver su expresión de dolor. Esas palabras fueron como cuchillos. No solo me estaban traicionando, se estaban burlando de mí. Yo, que había sido amiga leal de Carmela durante más de 2 décadas. Yo, que había construido una vida con Marcos. Para ellos era solo un obstáculo, una ingenua a la que engañar y de la que reírse. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero las sequé rápidamente. No iba a darles el placer de verme destruida.
Saqué mi teléfono y verifiqué la grabadora que había colocado. Estaba funcionando perfectamente, capturando cada palabra. Verifiqué también la cámara en nuestra habitación. Por el ángulo, podía ver que Marcos había dejado su teléfono sobre la mesita de noche antes de salir. Perfecto. Me alejé de la puerta silenciosamente y subí de vuelta al tercer piso. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Los había encontrado, los había escuchado. Tenía evidencia de audio, pero necesitaba más. Necesitaba evidencia visual irrefutable. Necesitaba el momento exacto de su traición capturado para siempre. Entré a nuestra habitación y revisé la cámara oculta. La batería estaba bien. La memoria tenía espacio suficiente. Luego tomé el teléfono de Marcos, ese teléfono que había dejado descuidadamente. Sabía su contraseña. Entré y encontré exactamente lo que esperaba. Mensajes de Carmela de esa misma mañana. No puedo esperar a estar en tus brazos, esta vez en tu cama, donde ella duerme. ¿No es deliciosamente perverso? Sentí bilis subir por mi garganta. Querían usar nuestra cama. La cama que Marcos y yo habíamos compartido por décadas, donde habíamos hecho el amor, donde habíamos consolado nuestras pesadillas, donde habíamos planeado nuestro futuro. Querían profanarla con su traición. Era una crueldad que iba más allá de la simple infidelidad. Era una violación consciente de todo lo que yo consideraba sagrado. Pero eso también significaba que vendrían aquí, a esta habitación. Y aquí estaba mi cámara, lista para capturarlo todo. Tomé capturas de pantalla de los mensajes más comprometedores y me las envié por correo. Luego coloqué el teléfono exactamente donde estaba. No podía saber que había sido descubierto. Me senté en el pequeño sofá junto a la ventana, mi laptop abierta, esperando. No tuve que esperar mucho. Aproximadamente media hora después, escuché voces en el pasillo. Cerré rápidamente la laptop y me escondí en el baño, dejando la puerta entreabierta solo una rendija. Podía ver la habitación a través del espejo. La puerta se abrió. Entraron Marcos y Carmela, riendo, sus manos entrelazadas. Los observé a través del reflejo del espejo mientras se besaban junto a la puerta. Era surreal, como estar viendo una película de terror donde los monstruos tienen las caras de las personas que amas. ¿Estás seguro de que no volverá?, preguntó Carmela, mirando alrededor de la habitación. Sus ojos se detuvieron brevemente en mis cosas, mi neceser en el tocador, mi chal colgado en una silla. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. Pobre Isabel, si supiera que estamos aquí, en su preciosa habitación de aniversario. Marcos la atrajo hacia él. No pienses en ella ahora. Estamos solos, finalmente solos. Y comenzaron a besarse de nuevo, más intensamente esta vez. Yo quería gritar, quería salir de mi escondite y enfrentarlos. Pero me quedé quieta, conteniendo cada emoción, cada impulso. La cámara estaba grabando. Eso era lo que importaba. Los observé a través del espejo y de la pantalla de mi teléfono, donde podía ver el feed de la cámara oculta, mientras se movían hacia la cama con pétalos de rosa que el hotel había preparado para nuestro aniversario. Los vi quitarse la ropa, sus manos explorando cuerpos que no les pertenecían, y seguí observando, grabando, cada segundo de su traición. No sé cuánto tiempo estuve allí, escondida en ese baño como una intrusa en mi propia habitación de hotel. Podría haber sido media hora, podría haber sido más. El tiempo parecía haberse distorsionado, pero finalmente, cuando parecía que habían terminado, cuando estaban recostados en esa cama profanada, hablando en susurros, decidí que era suficiente. Salí del baño silenciosamente. Tenía mis llaves, mi bolso, mi teléfono. Eso era todo lo que necesitaba. Los dejé allí, en su burbuja de traición, ajenos al hecho de que cada momento había sido capturado, grabado, preservado. Salí de la habitación y cerré la puerta tras de mí con un clic suave. Bajé al vestíbulo del hotel y pedí otra habitación. Ha habido un malentendido, le dije al recepcionista con mi mejor sonrisa. Mi esposo necesita espacio para trabajar y yo necesito descansar. ¿Tienen disponibilidad? Por supuesto que la tenían. Me dieron una habitación en el cuarto piso, más pequeña pero perfectamente adecuada para lo que necesitaba. Una vez en mi nueva habitación, cerré la puerta con llave, cerré las cortinas y finalmente me permití colapsar. Me senté en el suelo, mi espalda contra la puerta, y lloré. Lloré por el matrimonio que había perdido. Lloré por la amistad que nunca fue real.
Lloré por la mujer ingenua que había sido, que había confiado tan completamente. Lloré por todos los años desperdiciados, por todas las mentiras que había creído. Pero después de las lágrimas vino algo más, una claridad fría y cristalina. Me levanté, me lavé la cara, me miré en el espejo. Los ojos que me devolvían la mirada ya no eran los de una víctima. Eran los ojos de una mujer que había sido herida, pero que no estaba rota. Una mujer que tenía un plan. Abrí mi laptop y descargué todo el video de la cámara oculta. Eran más de 2 horas de grabación. Revisé las partes importantes, asegurándome de que todo estaba allí. Lo estaba. Cada beso, cada caricia, cada palabra cruel que habían dicho sobre mí. Todo capturado en alta definición, con audio claro como el cristal. Copié el archivo de video en 3 lugares diferentes. Mi laptop, una memoria USB que llevaba en mi bolso y mi cuenta de almacenamiento en la nube. No iba a arriesgarme a perderlo. Este video era mi munición, mi prueba irrefutable. Con esto, no habría forma de que pudieran negar, manipular o convertirme en la villana de su historia. Luego, comencé a preparar los envíos. Había pensado cuidadosamente sobre esto durante semanas. No bastaba con confrontarlos en privado. No bastaba con el divorcio silencioso. Ellos habían elegido humillarme, burlarse de mí, tratarme como un obstáculo insignificante en su camino hacia la felicidad. Ahora iban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Primero, preparé un correo para el Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba Marco. La compañía de seguros tenía políticas estrictas sobre conducta ética, especialmente para empleados en posiciones de gestión como la suya. Adjunté el video con una nota explicando la situación. Mi esposo, Marcos Morales, empleado de su compañía, ha mantenido una relación extramatrimonial durante más de 1 año. Mientras esto es un asunto personal, he notado que muchas de sus ausencias y excusas involucran emergencias de trabajo, que ahora sé son mentiras. Como empresa que valora la integridad, pensé que deberían estar al tanto. No era una denuncia formal, pero era suficiente para plantar semillas de duda, para hacer que sus superiores cuestionaran su confiabilidad, para manchar su reputación profesional que tanto le importaba. Segundo, preparé un correo para Javier, el esposo de Carmela. Ese fue el más difícil de escribir. Javier era un hombre bueno, trabajador, que no merecía esto, pero tenía derecho a saber la verdad. Javier, lo siento profundamente por ser la mensajera de estas noticias. Como tu vecina y alguien que te conoce desde hace años, creo que mereces saber que Carmela ha estado manteniendo una relación con mi esposo Marcos durante más de 1 año. Adjunto evidencia que lo confirma. Lo siento muchísimo. Nadie merece esta traición. Tercero, y quizás el más devastador, preparé un correo para Luis, el hermano mayor de Marcos. Luis y Marcos siempre habían sido cercanos. Luis había sido el padrino de nuestra boda. Era un hombre de principios firmes, con valores tradicionales fuertes. Saber que su hermano menor había destruido su matrimonio de esta manera lo decepcionaría profundamente. Luis, necesito que sepas lo que tu hermano ha hecho. No busco tu intervención, solo que conozcas la verdad sobre el hombre que creías conocer. Programé los 3 correos para enviarse automáticamente en 3 horas. Eso me daría tiempo para salir del hotel, para estar lejos cuando explotara la bomba. No quería estar presente para sus reacciones inmediatas. No quería darles la oportunidad de confrontarme, de intentar justificarse o manipular la situación. Mi teléfono sonó. Era Marcos. Probablemente preguntándose dónde estaba, por qué no había regresado de mi tour. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego escuché el mensaje. Isabel, ¿dónde estás? Son casi las 4 de la tarde. Estoy preocupado. Por favor, llámame. La preocupación en su voz sonaba tan genuina. Qué buen actor era. Décadas desperdiciadas con un hombre que podía mentir tan fácilmente. No le respondí. En cambio, empaqué mis pocas pertenencias en mi bolso. Dejé la ropa que había traído, las cosas que ya no importaban. Solo tomé lo esencial, mi laptop, mi teléfono, mi documentación. Me cambié de ropa, poniéndome unos jeans y una camisa cómoda. Me recogí el cabello en una coleta. Era hora de irme. Bajé al vestíbulo usando las escaleras traseras. Le dije al recepcionista que necesitaba marcharme urgentemente por una emergencia familiar. Pagué por las 2 habitaciones que había reservado sin hacer preguntas. El personal del hotel, siempre discreto y profesional, no hizo comentarios sobre las circunstancias extrañas.
Salí del hotel y caminé hasta la estación de autobuses de Córdoba. Podría haber tomado un taxi directamente a Sevilla, pero quería tiempo para pensar, para procesar. El autobús era más lento. Me daría casi 3 horas de soledad antes de llegar a casa. Compré un billete para el siguiente autobús, que salía en 20 minutos. Mientras esperaba en la estación, rodeada del murmullo de viajeros y el olor a café y bocadillos, revisé mi teléfono una última vez. Marcos había llamado 3 veces más. Carmela también había intentado contactarme, probablemente alarmada porque Marcos le había dicho que yo había desaparecido. Ignoré todas las llamadas. En cambio, abrí la aplicación que controlaba los correos programados. Miré el contador. 2 horas y 45 minutos hasta que se enviaran. Una parte de mí quería cancelarlos, tomar el camino fácil, dejar que esta traición permaneciera en silencio como tantas otras traiciones en tantos otros matrimonios. Pero entonces recordé sus palabras, sus risas, su crueldad casual al llamarme ingenua. No, habían elegido humillarme. Ahora enfrentarían las consecuencias. El autobús llegó y subí. Encontré un asiento junto a la ventana en la parte trasera, lejos de otros pasajeros. Mientras el autobús salía de la estación y Córdoba comenzaba a desaparecer detrás de nosotros, sentí algo extraño. No era felicidad exactamente, ni tampoco satisfacción. Era más como liberación, como si un peso enorme que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Durante el viaje, miré por la ventana los campos de olivos que se extendían hasta el horizonte. El sol de la tarde pintaba todo de dorado, creando sombras largas que se estiraban como dedos sobre la tierra. Era hermoso. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo no prestaba atención a la belleza de las cosas simples. Había estado tan concentrada en mantener mi matrimonio, en ser la esposa perfecta, en preservar una amistad que nunca fue real, que me había olvidado de vivir. Pensé en mis hijos, Alejandro en Madrid y Carmen en Barcelona. Tendrían que saber eventualmente. La idea de decirles que su padre había destruido nuestro matrimonio me dolía, pero sabía que lo manejarían. Eran adultos ahora, con sus propias vidas y familias. Me apoyarían. De eso estaba segura. Pensé en mi vida después de esto. Tendría que buscar un abogado, iniciar los procedimientos de divorcio. La casa que compartíamos en Sevilla tendría que venderse, o uno de nosotros tendría que comprar la parte del otro. Habría papeles que firmar, bienes que dividir, una vida entera que desmantelar. Pero por primera vez en semanas no me asustaba el futuro. De hecho, lo esperaba con anticipación. El autobús se detuvo en una estación de servicio a mitad de camino. La mayoría de los pasajeros bajaron para estirar las piernas o comprar algo. Yo me quedé sentada, revisando mi teléfono. Marcos había enviado un mensaje de texto. Isabel, por favor, estoy muy preocupado. Si estás enojada por algo, podemos hablarlo. Solo dime que estás bien. Casi me reí. Si estaba enojada por algo. Como si mi desaparición fuera un capricho inexplicable y no una respuesta calculada a su traición monumental. Miré la hora. 1 hora y 15 minutos hasta que se enviaran los correos. Pronto, muy pronto, la verdad explotaría como una granada en sus vidas cuidadosamente construidas sobre mentiras. Javier descubriría que su esposa lo había estado engañando durante más de 1 año. Los colegas de Marcos verían el video de su gerente de sucursal teniendo una aventura, usando mentiras sobre el trabajo para cubrir sus encuentros. Luis vería a su hermano bajo una luz completamente diferente. El autobús reanudó su viaje. Cuando llegamos a las afueras de Sevilla, el sol ya se había puesto. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, familiar y reconfortante. Esta era mi ciudad. Aquí había construido mi vida. Había criado a mis hijos, había trabajado durante décadas. No iba a ser expulsada de ella por la traición de otros. Bajé del autobús en la estación de Plaza de Armas. En lugar de ir directamente a casa, tomé un taxi hasta el apartamento de mi hermana mayor, Rosa, que vivía en el barrio de Triana. Rosa y yo siempre habíamos sido cercanas, y sabía que podía confiar en ella. Necesitaba estar con alguien de mi familia cuando todo explotara. Rosa se sorprendió de verme aparecer sin avisar, con solo mi bolso y expresión exhausta. «Isabel, ¿qué pasó? ¿Dónde está Marcos?». Me invitó a pasar y preparó té mientras yo me sentaba en su sofá, tratando de encontrar las palabras para explicar. Le conté todo, cada detalle,
desde el mensaje que vi en el teléfono de Marcos hasta la escena que presencié en el hotel. Rosa escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa al shock y finalmente a una furia protectora. Cuando terminé, ella tomó mi mano. «Hiciste lo correcto», dijo con firmeza. «Ese hijo de perra no merece tu compasión». Y Carmela, Dios, ¿cómo pude no verlo? Las señales estaban ahí. Yo asentí, apreciando su apoyo. Miré mi teléfono. 5 minutos. Exactamente a las 7 de la tarde, los correos se enviaron. Lo supe porque mi teléfono vibró con una confirmación. Ya está hecho. No había vuelta atrás ahora. La verdad estaba en el mundo, propagándose como un virus, infectando las vidas de todos los involucrados. No tuve que esperar mucho para ver las repercusiones. 15 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Marcos llamaba una y otra vez. Luego Carmela, luego números que no reconocía. Puse el teléfono en silencio y lo dejé sobre la mesa de café, observándolo vibrar como un insecto moribundo. Rosa preparó la cama de invitados para mí. «Quédate todo el tiempo que necesites», dijo. Esa noche, acostada en la cama de su habitación de huéspedes, escuché el murmullo distante del tráfico de Sevilla. Mi teléfono seguía iluminándose con llamadas y mensajes que me negaba a leer, pero no sentía el impulso de responder. Por primera vez en décadas, no sentía la necesidad de cuidar los sentimientos de otros, de suavizar golpes, de ser la pacificadora. Los días siguientes fueron un torbellino. La mañana después de los envíos, finalmente leí algunos de los mensajes. Marcos había enviado docenas, la progresión de sus palabras mostrando su viaje desde la confusión hasta el pánico, y finalmente a intentos desesperados de justificación. «Isabel, podemos arreglar esto. Fue un error. Te amo a ti. Por favor, háblame». Carmela también había escrito, pero sus mensajes eran diferentes. Pasaban de la negación, «no sé de qué video estás hablando», a la ira. «¿Cómo te atreves a arruinar mi vida así?», y finalmente a intentos patéticos de victimizarse. «Esto me va a destruir. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?». La ironía de que me llamara cruel después de lo que había hecho era casi cómica. El mensaje más significativo vino de Javier. Era breve, destrozado. «Gracias por decirme la verdad. No sé qué hacer con esta información todavía, pero merecía saberlo. Siento que tú también hayas tenido que pasar por esto». Su dignidad en medio del dolor me conmovió profundamente. Luis, el hermano de Marcos, me llamó directamente. Respondí su llamada. «Isabel», dijo, su voz sonaba cansada. «No tengo palabras para expresar cuánto lo siento. No puedo creer que mi hermano hiciera esto. Si hay algo que pueda hacer». Le agradecí, pero le dije que necesitaba espacio. Entendió. La parte más satisfactoria, de manera oscura, fue enterarme de las consecuencias profesionales para Marcos. Rosa tenía una amiga que trabajaba en la misma compañía de seguros, en una oficina diferente. A través de ella, supimos que Marcos había sido puesto en licencia administrativa mientras la compañía investigaba las acusaciones de conducta no ética. Su reputación en el trabajo, que tanto le había importado, estaba arruinada. Los rumores se habían extendido como fuego. Todos sabían lo que había hecho. Carmela enfrentaba sus propias batallas. Javier había movido sus cosas fuera de la casa que compartían. Según los vecinos, hubo una escena cuando él llegó con un camión de mudanza y algunos amigos, vaciando la casa de sus pertenencias mientras Carmela gritaba y lloraba. No sentí compasión por ella. Había elegido destruir su matrimonio por una aventura. Ahora vivía con las consecuencias. Una semana después de los correos, Marcos apareció en casa de Rosa. Mi hermana no lo dejó entrar, hablando con él a través de la puerta cerrada. Yo estaba adentro, escuchando su voz suplicante. «Por favor, déjame hablar con Isabel. Solo 5 minutos. Necesito explicar». Pero Rosa fue firme. «Ella no quiere verte. Lidiaste con tu abogado ahora», porque había contratado un abogado, una de las mejores abogadas de divorcio de Sevilla. Una mujer llamada Beatriz Campos, con reputación de ser implacable pero justa. Cuando le conté mi historia y le mostré las pruebas que había recopilado, sus ojos brillaron con algo que parecía respeto profesional. «Tienes un caso sólido», dijo. «Con esta evidencia podemos asegurar que recibas lo que te corresponde».
Los procedimientos de divorcio comenzaron oficialmente 2 semanas después de los correos. Marcos intentó contactarme a través del abogado, pidiendo reuniones para hablar civilizadamente sobre nuestro futuro. Rechacé todas las solicitudes. No tenía nada que decirle. Nuestro matrimonio había terminado el momento en que decidió traicionarme con mi mejor amiga. No había palabras que pudieran reparar eso. Durante este tiempo me sorprendió descubrir una fortaleza en mí que no sabía que poseía. Había pasado tanto tiempo definiéndome como esposa, como madre, como amiga, que había olvidado quién era Isabel. Ahora, forzada a confrontar mi identidad sin esas etiquetas, estaba descubriendo una mujer que me gustaba. Una mujer que no toleraba tonterías, una mujer que valoraba su dignidad por encima de la comodidad, una mujer que podía estar sola sin sentirse sola. Volví a la casa que había compartido con Marcos un mes después de los correos. Él se había mudado a un apartamento pequeño cerca de su trabajo. Entré en nuestra casa, mi casa ahora, y fue como caminar por un museo de una vida pasada. Todo estaba igual. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos en las paredes de vacaciones familiares y celebraciones, los pequeños toques decorativos que había añadido a lo largo de los años. Comencé el proceso de reclamar el espacio. Quité las fotos de nosotros juntos, empaqué sus pertenencias restantes en cajas para que las recogiera. Redecoré, reorganicé, transformé la casa de un espacio compartido a uno únicamente mío. Pinté las paredes del dormitorio principal de un color lavanda suave que siempre me había gustado, pero que Marcos decía que no le gustaba. Compré sábanas nuevas, almohadas nuevas, eliminando cualquier rastro de él de ese espacio íntimo. Mis hijos vinieron a visitarme. Alejandro llegó desde Madrid primero, con su esposa Elena y mi nieta de 3 años, Lucía. Les había contado por teléfono lo que había pasado, pero verme en persona era diferente. Alejandro estaba furioso con su padre, quería confrontarlo, decirle exactamente lo que pensaba. Le pedí que no lo hiciera. Tu padre tendrá que vivir con lo que hizo. Esa es consecuencia suficiente. No necesito que seas mi vengador. Solo necesito que seas mi hijo. Carmen llegó desde Barcelona unos días después, con su novio David. Ella reaccionó diferente a su hermano. En lugar de furia, mostró una tristeza profunda. Mamá, lo siento mucho, dijo mientras me abrazaba. Pensé que ustedes eran diferentes. Pensé que el amor verdadero existía. Le aseguré que el amor verdadero sí existe, pero requiere honestidad y respeto mutuo, cosas que su padre había decidido abandonar. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño, y Sevilla se transformó con temperaturas más suaves y hojas que comenzaban a cambiar de color en los pocos árboles deciduos de la ciudad. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, como suelen hacer estas cosas. Había reuniones con abogados, papeles que firmar, bienes que dividir. Marcos intentó varias veces llegar a un acuerdo que le favoreciera más, pero mi abogada Beatriz no cedió. Teníamos las pruebas de su infidelidad, y eso pesaba a mi favor. Carmela y yo nunca volvimos a hablar. Escuché a través de los vecinos que ella y Javier también se estaban divorciando. Aparentemente, Javier había descubierto que la aventura con Marcos no era la primera infidelidad de Carmela. Había habido otros, a lo largo de los años. Yo era solo la última en una larga línea de esposas traicionadas que ella había dejado a su paso. Me preguntaba si Marcos sabía eso, si le importaría, si se sentiría especial o solo como otro tonto más. Una tarde de octubre, mientras tomaba café en una terraza cerca de la catedral, vi a Marcos. Fue la primera vez que lo veía en persona desde aquella mañana en el hotel de Córdoba. Estaba del otro lado de la plaza, caminando solo, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Se veía más viejo, más pequeño de alguna manera, como si el peso de sus acciones lo hubiera encogido físicamente. Nuestras miradas se encontraron por un momento. Vi algo en sus ojos, arrepentimiento tal vez, o simplemente pena por sí mismo. No lo sabía ni me importaba. Desvié la mirada y tomé otro sorbo de mi café. Él continuó caminando, desapareciendo entre la multitud de turistas y locales que llenaban la plaza. Esa breve interacción me hizo reflexionar sobre el perdón. Mucha gente me había preguntado si alguna vez lo perdonaría, si podríamos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación, si no al menos como esposos, entonces como amigos por el bien de nuestros hijos.
Mi respuesta era siempre la misma. El perdón no significa reconciliación. Podía perdonarlo eventualmente, liberar el veneno de la ira de mi propio corazón, sin jamás permitirle volver a entrar en mi vida de manera significativa. Porque lo que Marcos y Carmela no entendían era que su traición no se trataba solo del acto físico de infidelidad. Se trataba de las mentiras sostenidas, de la burla, de la falta de respeto fundamental que mostraron hacia mí como persona. Se trataba de que eligieron hacerme daño repetidamente, conscientemente, durante más de un año. Eso no era algo que pudiera ser borrado con disculpas o promesas de cambio. El divorcio se finalizó en diciembre, justo antes de Navidad. Fue un final apropiadamente melancólico para un año que había cambiado mi vida por completo. Recibí la casa, la mitad de los ahorros y la pensión que me correspondía por ley. Marcos no peleó demasiado al final. Creo que sabía que había perdido cualquier derecho a la piedad cuando eligió su camino. La primera Navidad como mujer divorciada fue extraña, pero no desagradable. Mis hijos vinieron a visitarme, llenando la casa con sus voces y risas. No mencionamos a Marcos, excepto cuando Alejandro comentó casualmente que su padre pasaría las fiestas solo. No pregunté más, no era mi problema. En enero, un año completo después de descubrir el mensaje que cambió todo, me encontraba sentada en mi jardín una tarde templada de invierno. El sol de Sevilla, incluso en pleno invierno, tenía una cualidad especial, tiñendo todo de un dorado suave. Tenía una taza de té en las manos y un libro abierto en mi regazo, 100 años de soledad de García Márquez, que estaba releyendo después de años. Reflexionaba sobre el año que había pasado. Había sido el más difícil de mi vida, sin duda. Había perdido un matrimonio de 37 años y una amistad de 23. Había enfrentado traición, humillación y dolor. Había tenido que reconstruir mi identidad desde cero, aprender a estar sola después de décadas de compañía. Pero también había ganado algo. Había ganado respeto por mí misma. Había ganado la certeza de que podía ser fuerte cuando necesitara serlo. Había ganado la libertad de vivir auténticamente, sin mentiras, sin compromisos que traicionaran mi dignidad. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier matrimonio basado en falsedades. Pensé en las otras mujeres que podrían estar pasando por situaciones similares. Mujeres que descubren mensajes sospechosos, que notan señales de infidelidad, que sienten que algo está mal, pero se convencen a sí mismas de que están imaginando cosas. Quería decirles que confiaran en su intuición, que no ignoraran las señales por miedo o por costumbre, que su dignidad valía más que la comodidad de una mentira. También pensé en la venganza. Mucha gente me había dicho que lo que hice, grabar la evidencia, enviarla a las personas clave en sus vidas, fue demasiado, que fue cruel. Pero yo no lo veía así. No grité, no monté escenas dramáticas, no los golpeé ni destruí sus propiedades, simplemente presenté la verdad. Les permití enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones. Si eso era cruel, entonces la verdad misma era cruel. La venganza más poderosa, había aprendido, no es la que grita y destruye impulsivamente. Es la que se ejecuta con precisión, con evidencia irrefutable, con dignidad intacta. Es la que permite que la verdad hable por sí misma. No necesité convertirme en un monstruo para responder a la monstruosidad que me habían hecho. Solo necesité ser clara, estratégica y firme en mi valor propio. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que la soledad me pesaba como una manta mojada. Días en que veía parejas mayores caminando juntas y sentía una punzada de envidia por lo que había perdido. Días en que me preguntaba si había hecho lo correcto, si debería haber intentado salvar el matrimonio, trabajar en ello, perdonar y olvidar como tantas mujeres de mi generación habían hecho. Pero entonces recordaba la risa de Carmela cuando me llamó ingenua. Recordaba las palabras de Marcos diciendo que todavía no tenía el valor de dejarme. Recordaba cómo habían profanado nuestra cama de aniversario con su traición, y sabía que no había nada que salvar allí. Solo cenizas de lo que alguna vez fue, o quizás nunca fue realmente. En febrero hice algo que me sorprendió a mí misma. Me inscribí en un curso de pintura en acuarela en el centro cultural de mi barrio. Siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo. Entre el trabajo, la casa, el matrimonio, los hijos, ahora tenía todo el tiempo del mundo.
y descubrí que tenía cierto talento para ello. Mis primeros intentos fueron torpes, pero mejoré con cada sesión. Había algo meditativo en observar los colores mezclarse en el papel, en crear algo hermoso de la nada. También comencé a viajar. Pequeños viajes al principio, un fin de semana en Cádiz, una semana en las Islas Baleares. Luego, más ambiciosos, un viaje cultural a Roma en abril, 2 semanas en Portugal en junio. Viajaba sola, y al principio la idea me aterraba, pero descubrí una libertad en ello. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, sin tener que consultar o comprometer con nadie. En uno de estos viajes, a Valencia en mayo, conocí a un hombre en el Museo de las Ciencias. Se llamaba Fernando, era viudo de 62 años, jubilado de la enseñanza como yo. Conversamos durante horas sobre arte, literatura, vida. Me pidió mi número de teléfono. Se lo di, sorprendiéndome a mí misma. No estaba buscando un romance, ni siquiera estaba segura de querer uno alguna vez, pero era agradable sentirse vista, apreciada, disfrutada por quien era. Fernando y yo comenzamos a comunicarnos regularmente. Llamadas telefónicas largas, mensajes de texto intercambiando recomendaciones de libros y pensamientos sobre el mundo. No era un romance, no todavía, tal vez nunca, pero era una conexión genuina, construida sobre honestidad y respeto mutuo. Era refrescante después de décadas de mentiras. 1 año y medio después de aquella tarde de marzo, cuando descubrí el mensaje traidor, me encontraba en una posición que nunca hubiera imaginado. Vivía sola en mi casa renovada, pintaba acuarelas que eran sorprendentemente buenas, viajaba regularmente, tenía una nueva amistad con potencial para ser más. Había reconstruido mi vida desde los escombros del engaño. No era la vida que había planeado. A los 60 años había imaginado algo diferente. Retiro tranquilo con mi esposo, viajes juntos, nietos, la comodidad de una compañía de décadas. Pero esa vida había sido construida sobre mentiras. Esta nueva vida, aunque no planeada, era auténtica. Y la autenticidad, descubrí, valía más que la comodidad. ¿Pensaba en Marcos? A veces. Escuchaba actualizaciones ocasionales a través de los niños. Había perdido su trabajo eventualmente. No podía mantener la posición después del escándalo. Trabajaba ahora en una compañía más pequeña, con salario reducido. Se había mudado a un apartamento en las afueras de la ciudad. Por lo que sabía, él y Carmela ya no estaban juntos. Su gran romance, que había justificado tanto dolor y destrucción, había resultado ser tan efímero como esperaba. Carmela también había caído en tiempos difíciles. Javier, en el divorcio, había sido generoso, pero no tonto. Ella recibió lo mínimo requerido por ley. Había tenido que vender la casa que compartieron y mudarse a un apartamento más pequeño. Trabajaba ahora, algo que no había hecho en años, en una tienda de ropa en el centro comercial. Los vecinos decían que se veía agotada, más vieja, amargada. No sentí placer particular en sus desgracias. Ya no tenía espacio en mi corazón para ese tipo de ira, pero tampoco sentí compasión. Habían elegido sus caminos, ahora vivían con las consecuencias. Esa era la justicia simple y clara. Lo que más me sorprendía, mirando hacia atrás en todo esto, era cómo el silencio había sido mi arma más efectiva. No grité mi dolor desde los tejados, no monté escenas dramáticas, no busqué venganza emocional, simplemente permanecí callada, observé, recopilé evidencia y presenté la verdad de manera clara e irrefutable. El silencio me dio poder, me dio control, me dio dignidad. Había aprendido que no todas las batallas necesitan ser peleadas con gritos y violencia. A veces, la batalla más efectiva es la que se pelea con precisión quirúrgica, con evidencia cuidadosamente recopilada, con la verdad como tu única arma. Y esa verdad, cuando finalmente se revela, tiene un poder que ninguna cantidad de drama podría igualar. En julio, 2 años después del incidente en Córdoba, organicé una cena en mi casa para mis hijos y sus familias. Cocinamos juntos, riendo y compartiendo historias. Mi nieta Lucía, ahora de 5 años, corrió por el jardín persiguiendo mariposas. Mi hijo Alejandro asó carne en la barbacoa mientras su esposa Elena preparaba ensalada. Carmen y David pusieron la mesa, bromeando sobre sus propios planes de boda para el próximo año. Mientras los observaba a todos, sentí una paz profunda. Esta era mi familia. Esto era lo que realmente importaba. No el matrimonio fallido,
no la amistad falsa, sino estos lazos genuinos de sangre y amor que habían sobrevivido la tormenta. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas con una copa de vino tinto. La noche sevillana era cálida, perfumada con jazmín de las plantas que había cultivado cuidadosamente. Reflexioné sobre el viaje que había hecho desde aquella tarde devastadora cuando vi el mensaje en el teléfono de Marcos. Había sido transformada por aquella experiencia, no destruida, como Marcos y Carmela probablemente esperaban, transformada. Me había convertido en una versión más fuerte, más sabia, más auténtica de mí misma. Había aprendido que podía sobrevivir el dolor más profundo. Había aprendido que mi valor no dependía de ser esposa o amiga de alguien, sino de quien yo era fundamentalmente como persona. Había aprendido que la traición, por devastadora que sea, puede ser también una liberación. Me había liberado de un matrimonio que se había convertido en una mentira. Me había liberado de una amistad que nunca fue real. Me había liberado para descubrir quién era realmente Isabel, sin las máscaras y roles que había usado durante tanto tiempo. Y quizás, lo más importante, había aprendido sobre la dignidad, que mantener tu dignidad en medio de la humillación es uno de los actos más poderosos de resistencia, que no necesitas rebajarte al nivel de quienes te traicionan, que puedes responder con precisión y estrategia en lugar de emoción descontrolada, que la venganza más efectiva es aquella que se ejecuta con la cabeza fría y el corazón protegido. Pensé en todas las mujeres que podrían estar pasando por situaciones similares en este momento. Mujeres que acaban de descubrir mensajes sospechosos. Mujeres que sienten en sus entrañas que algo está mal, pero tienen miedo de confirmarlo. Mujeres que están considerando confrontar o quedarse calladas, gritar o planear, perdonar rápidamente o tomar su tiempo para decidir. Si pudiera decirles algo, sería esto: confíen en su intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No ignoren las señales por conveniencia o por miedo a estar solas. La soledad es temporal. La traición continua es permanente hasta que tú la detengas. Y cuando llegue el momento de actuar, háganlo con precisión. Recopilen evidencia. Protejan su dignidad. No se apresuren a confrontar sin un plan. El elemento sorpresa es su aliado. También les diría que está bien sentir dolor. Está bien llorar, estar furiosa, sentirse traicionada. Esos sentimientos son válidos y necesarios, pero no dejen que esos sentimientos los controlen. Úsenlos, canalícenlos en acción estratégica. La ira dirigida con precisión es más poderosa que la ira descontrolada. Y sobre todo, recuerden su valor. Su valor no está determinado por cuánto alguien los ama o traiciona. Su valor es inherente, intrínseco a quien son como personas. El proceso de sanación es largo. 2 años después, todavía había días en que me dolía. Días en que veía algo que me recordaba a Marcos, una canción que solíamos bailar, un lugar que visitamos juntos, y sentía una punzada. Pero esas punzadas eran cada vez menos frecuentes, menos intensas. El tiempo, ese gran sanador cliché, realmente ayudaba. No porque borrara el dolor, sino porque te daba espacio para crecer alrededor de él. Me había dado cuenta de algo importante. Sanar no significa olvidar. Significa integrar la experiencia en quien eres sin dejar que te defina. Significa poder recordar sin que te destruya. Significa usar lo que aprendiste para vivir mejor, más sabiamente, más auténticamente. Una tarde de agosto, casi 2 años y medio después de Córdoba, estaba en mi clase de acuarela cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando, preguntando si quería acompañarlo a un concierto de música clásica la próxima semana en el Teatro de la Maestranza. Sonreí y respondí que sí. No sabía a dónde nos llevaría esta amistad, lo que sea que estuviéramos desarrollando, pero estaba abierta a las posibilidades. Estaba lista para escribir un nuevo capítulo, porque eso era lo que había aprendido finalmente. La vida no termina con la traición, se transforma, y tú puedes elegir cómo transformarte con ella. Puedes elegir ser víctima permanente o puedes elegir ser sobreviviente. Puedes elegir quedarte atrapada en la amargura o puedes elegir crecer a través del dolor. Puedes elegir dejar que la traición te defina o puedes elegir usar la experiencia como catalizador para convertirte en quien estabas destinada a ser. Yo
Elegí crecer. Elegí la dignidad. Elegí mi valor propio sobre la comodidad de una mentira. Y en esa elección encontré una libertad que nunca había conocido en mi matrimonio de 37 años. Una libertad de ser completamente yo misma, sin disculpas, sin compromisos, sin mentiras. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver el patrón claramente. Los meses de planificación cuidadosa, el viaje a Córdoba que orquestó sabiendo exactamente lo que encontraría, la cámara oculta, la evidencia recopilada, los correos estratégicamente enviados. Cada paso fue calculado, preciso, diseñado para maximizar el impacto, mientras mantenía mi dignidad intacta. Algunos podrían llamarlo frío, otros podrían llamarlo cruel, pero yo lo llamo justicia. Justicia para la mujer que fui, que mereció honestidad y lealtad. Justicia para todas las mujeres que han sido llamadas ingenuas por confiar en quienes decían amarlas. Justicia que dice, no toleraremos la traición en silencio, no absorberemos el dolor y seguiremos como si nada. Habrá consecuencias, y las consecuencias fueron apropiadas. Marcos perdió su reputación, su trabajo, su familia, su amante. Todo lo que valoraba se desmoronó porque había construido su vida sobre mentiras. Carmela perdió su matrimonio, su estatus, su comodidad, su supuesto gran amor. Ambos aprendieron que las acciones tienen consecuencias, que no puedes traicionar a la gente repetidamente sin eventualmente pagar el precio. Pero la consecuencia más importante fue para mí. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía, que puedo sobrevivir lo inimaginable, que puedo reconstruir desde cero, que no necesito a nadie para completarme, que estoy bien, mejor que bien, sola. Eso no significa que esté cerrada al amor o la compañía. Fernando era prueba de eso. Significa que ahora, cualquier relación que entre en mi vida será en mis términos, construida sobre respeto mutuo y honestidad. No toleraré menos que eso, no porque sea amargada o desconfiada, sino porque ahora sé mi valor. Y mi valor exige autenticidad. Hoy, sentada en mi jardín en esta tarde de finales de verano, con el sol poniéndose sobre Sevilla, pintando el cielo de naranjas y rosas, me siento en paz. No es la paz de una vida sin problemas. Es la paz de una mujer que enfrentó su peor pesadilla y emergió más fuerte al otro lado. La paz de saber que pase lo que pase, puedo manejarlo. La paz de la autosuficiencia y el autoconocimiento. La historia de mi traición y mi respuesta a ella no es una historia de amargura o venganza sádica. Es una historia de empoderamiento silencioso, de justicia emocional ejecutada con precisión, de una mujer que se negó a ser víctima y, en cambio, se convirtió en arquitecta de su propia liberación. Es una historia de dignidad mantenida en circunstancias que intentaron robarla. Y si hay una lección que quiero que otros tomen de mi experiencia, es esta. El silencio no es debilidad. A veces, el silencio es la estrategia más poderosa. Te da tiempo para pensar, planear, actuar con precisión en lugar de reaccionar con emoción. Te permite controlar la narrativa en lugar de ser controlada por ella. Te permite elegir el momento y el método de tu respuesta. La venganza más fuerte no grita. No hace escenas dramáticas. No se rebaja a insultos o violencia. La venganza más fuerte se ejecuta con la precisión de un cirujano, con evidencia irrefutable como bisturí, cortando limpiamente las mentiras para revelar la verdad debajo. Y cuando esa verdad es revelada, habla más fuerte que cualquier grito podría. Marcos y Carmela esperaban drama, esperaban lágrimas y súplicas, esperaban que absorbiera el dolor en silencio como tantas mujeres antes que yo. Lo que no esperaban era mi silencio estratégico. No esperaban mi precisión. No esperaban que documentara meticulosamente su traición y la presentara al mundo en el momento exacto para máximo impacto. Subestimaron a la profesora de literatura jubilada de 60 años. Subestimaron a la esposa ingenua que creían conocer. Ese fue su error fatal, porque yo era mucho más de lo que veían. Era una mujer con recursos, inteligencia, determinación. Una mujer que, cuando fue empujada más allá de su límite, se convirtió en fuerza imparable. Y ahora, 2 años y medio después, soy una mujer transformada, no perfecta, no sin cicatrices, pero más fuerte, más sabia, más auténtica, más yo misma de lo que nunca fui en 37 años de matrimonio.
La traición de Marcos y Carmela, irónicamente, me dio el mayor regalo. Me liberó para encontrarme a mí misma. Así que a cualquier mujer leyendo esto que está pasando por una traición similar, les digo, respiren, planeen, actúen con precisión, mantengan su dignidad por encima de todo, y sepan que del otro lado de este dolor devastador hay una versión de ustedes mismas esperando emerger, una versión más fuerte, más sabia, más auténtica. El viaje es difícil, pero vale la pena, porque al final, lo más importante no es lo que otros te hicieron, sino cómo elegiste responder. Yo elegí la dignidad, elegí la estrategia, elegí mi valor propio, y en esa elección encontré mi verdadero poder. No el poder de destruir por destruir, sino el poder de la verdad revelada con precisión. El poder del silencio que habla volúmenes. El poder de una mujer que se niega a ser victimizada y, en cambio, toma control de su propia narrativa. Esa es mi historia. Una historia de traición y transformación, de dolor y poder. De una mujer que fue llamada ingenua, pero demostró ser cualquier cosa menos eso. Es una historia que comparto no para glorificar la venganza, sino para empoderar a otros a defender su dignidad, a confiar en su intuición, a actuar con precisión cuando la vida les presente traición. Porque al final, la lección más importante es esta: eres más fuerte de lo que crees, puedes sobrevivir más de lo que imaginas, y cuando la vida te traiciona, tienes el poder de elegir cómo responder. Elige sabiamente. Elige estratégicamente, elige con dignidad y, sobre todo, elige valorarte lo suficiente para no tolerar menos de lo que mereces. El sol se ha puesto completamente ahora y Sevilla brilla con luces artificiales. Es hermosa mi ciudad, llena de historia y vida, y yo soy parte de esa vida ahora, no como esposa traicionada, sino como mujer completa y libre, lista para lo que venga, preparada para escribir los siguientes capítulos de mi vida en mis propios términos. Y eso, al final, es la victoria más dulce de todas. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sentido el dolor de la traición o la confusión de las señales ignoradas, deja un comentario. Compartamos nuestras experiencias, apoyémonos mutuamente y recordemos que nunca estamos solas en estos viajes. La fuerza está en la comunidad, en las historias compartidas, en saber que otras han caminado este camino antes y han emergido más fuertes al otro lado.